Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este video es para la clase de Historia de México 1, correspondiente al día 7 de julio del 2020. En primer lugar, antes de iniciar la sesión, les hago notar que la próxima semana tenemos el examen del segundo parcial. También que el día 9 de julio tiene lugar el corte de calificaciones. Esto es que ustedes deben entregar todos los trabajos que se encuentren atrasados a más tardar a las 12 de la noche del día 9 de julio para que tenga valor. Esto también implica que aquellos trabajos que son derecho a examen y que no entregaron en su oportunidad, tienen que entregarlos antes de esa fecha para que tengan derecho a examen y yo pueda aplicarles válidamente el examen. Importante hacerles notar que hay un ensayo en esta materia de el virreinato de la Nueva España que tienen que haber entregado ya y aquellos que no lo hayan entregado lo tienen que entregar antes del día 9 de julio para tener derecho al segundo examen parcial. No habrá prórrogas de ningún tipo, ya tuvieron tiempo suficiente para realizar este ensayo, entonces tienen hasta el día 9 de julio a medianoche para entregar el trabajo, de lo contrario no va a tener ningún valor. Y además, además, eh, aquellos trabajos que se encuentren copiados de internet tampoco van a tener valor. Eh, He detectado algunos casos de ustedes que, pues lamentablemente copian de internet el trabajo y pues yo me doy cuenta, con mucha facilidad me doy cuenta. Algunos de ustedes ya lo saben, otros parece ser que todavía no les cae el 20, que yo también tengo computadora y que yo también tengo internet y que yo también puedo encontrar lo que ustedes buscan en internet. Entonces, para que no lo hagan, porque si yo les anulo el ensayo, automáticamente queda anulado su examen. Por favor, sea esta la última llamada, la última advertencia para quienes hacen este tipo de prácticas. Ustedes saben perfectamente quiénes son. Yo no tengo por qué exhibir a nadie, pero sí se los hago notar. Bien, en esta sesión vamos a cerrar el tema del virreinato. Vamos a hablar un poquito sobre algunas características que tuvo el virreinato de la Nueva España y las causas un poco de por qué surgió el movimiento de independencia a principios del siglo XIX. Pero vamos a remontarnos un poco más atrás del siglo XIX y decir que en el siglo XVIII, para empezar en el siglo XVII, perdón, eh, sucede un auge de las artes españolas, es el llamado siglo de oro español, y es justamente el siglo en el que las obras de Cervantes van a ser ampliamente difundidas en el mundo hispánico, pero en la Nueva España hay un gran surgimiento en el siglo XVII de autores, de artistas en general, arquitectos, pintores, literatos, que comienzan a surgir a lo largo y ancho de la Nueva España. El caso más notable es precisamente el de la décima musa, que es Sor Juana Inés de la Cruz, que escribió una cantidad enorme de textos y que es prácticamente el ícono de el arte literario barroco de la época. En esos años se dedicó mucho el arte a difundirse a lo largo y ancho de la Nueva España y se construyen las grandes catedrales y los grandes edificios coloniales de la época. De hecho, es en ciudades como Puebla donde ahí se plaga completamente de edificios coloniales y de iglesias principalmente.
Aquí en Cuernavaca surgen algunas, pueden ustedes notarlo. La Ciudad de México también se llena de edificios palaciegos. Es cuando se construye el Palacio Virreinal, que hoy conocemos como Palacio Nacional. Comienza a idearse la construcción de una catedral como la de la Ciudad de México, que se va a construir hasta el siglo XVIII. Todo esto eran en función de la religión católica que ya había alcanzado un grado de hegemonía en toda la Nueva España. Ya poco a poco la única religión que se practicaba en la Nueva España era la religión católica. Y principalmente pues existía esta idea de seguir difundiendo completamente la religión católica a lo largo y ancho de la Nueva España. Esto es importante comprender porque gran parte de la cultura de la Nueva España surge en estos años y reitero, como lo dije en videos anteriores, la identidad de los criollos como novohispanos y no tanto como españoles. Importante mencionar, en aquel entonces había una gran distinción que se va a hacer cada vez más grave entre españoles peninsulares y criollos. Eh, Se llamaba españoles peninsulares aquellas personas que habían nacido en la península, en España, propiamente dicho, y por otro lado estaban los criollos, que eran aquellos hijos de españoles nacidos en México, bueno, la Nueva España, y comienza a surgir este sistema de castas muy, muy marcado, en el que están los indios, que son aquellas personas nativas de aquí, y sus hijos, sus descendientes, por supuesto. Reitero, esta es una categoría no racial, sino una categoría legal para denominar a aquellas personas que nacían en las Indias, pues eran los indios, ¿no? Las Indias occidentales, es cuando se hace también esta distinción. Lo que es América y las posesiones en América son las Indias occidentales y por el otro lado pues están las Indias orientales. La, la idea era tener este tipo de categorías para así poder asignar tanto derechos como obligaciones. Se ha extendido mucho el mito de que los indígenas eran esclavos. Lo cierto es que, para empezar, legalmente no estaba permitida la esclavitud en la Nueva España. Por otra parte, el, el sistema esclavista de la época se basaba más en comprar esclavos del África que esclavizar a los pueblos originarios. Lo que sucedía es que en muchas ocasiones, pues los españoles tenían más posibilidades de obtener concesiones o minas o este tipo de cosas a que los indígenas, los indios. E empieza a surgir este sistema de castas bastante peculiar, en el que además en un inicio españoles eran todos los que eh, fueran nacidos en la península o hijos de españoles nacidos aquí, pero poco a poco empieza a imponerse esta idea de que hay algunos son españoles puros, por llamarlo así, y otros son españoles criollos, ¿no? Nacidos en América y que no conocieron la península. Esto obviamente empieza a generar algún tipo de descontento hacia el siglo XVIII. Pero, de hecho, lo que detona en gran medida que surjan los movimientos de independencia no es este sistema de castas. De hecho, la clase anterior platicábamos sobre la Guerra de Sucesión Española y quedábamos que al final, pues quedaba el rey Felipe II, quedaba como rey de España y renunciaba a sus derechos hereditarios en,
en Francia. Y lo curioso es que a partir de ahí, cuando llegan los Borbones propiamente dichos a, eh, pues al trono español, cuando los Borbones toman el control, comienza un proceso de reformas en el Imperio Español. Ya por entonces se comenzaba a notar cierta decadencia en el Imperio Español que años antes había sido de los más poderosos, pero el Imperio Británico empezaba a expandirse, ahora sí, en el siglo XVI no se expande, pero en el XVIII sí, sí tiene una expansión más grande. Y por otra parte, el Imperio Español empieza a decaer porque sus colonias son demasiado independientes. Véase este detalle. La Nueva España era prácticamente el punto de conexión para poder traficar desde China hasta España sin necesidad de atravesar por tierra. Entonces la nao de China llegaba al puerto de Acapulco y por el puerto de Veracruz se salía hacia España. Y entonces esto le generaba a la Nueva España un superávit. Era una ruta comercial bastante amplia que además se replicaba en otras partes de Centro y Sudamérica. Y curiosamente, eh, las colonias, los virreinatos, tenían mucha autonomía. La figura del virrey, pues le permitía a él ejercer un encargo prácticamente como rey, porque era el representante del rey, pero el rey estaba tan lejos que no había manera de gobernar, de que el rey gobernara de manera directa, por un lado, y por otro lado, que los virreinatos eran muy grandes. El virreinato de la Nueva España en aquel entonces se extiende desde la Alta California, Texas, Nuevo México, hasta prácticamente Guatemala. Hay zonas incluso de Centroamérica que eran parte del virreinato de la Nueva España. Guatemala y lo que hoy es Chiapas eran como que aparte porque era una capitanía, pero prácticamente lo demás era pues la Nueva España. Todo eso era parte de la Nueva España. Bueno, pues nos queda muy claro que la Nueva España entonces era un territorio bastante vasto, gobernado por el virrey y por las audiencias. Y es el momento en el que se comienzan a dar cuenta allá en la península que los virreinatos son demasiado independientes. La Nueva España puede comerciar directamente con China, la Nueva España puede comerciar con los otros virreinatos, la Nueva España puede producir de todo y tiene pues una producción muy amplia de tabaco, de café, incluso ciertas materias que no eran pues algo común que se produjera en América, pues ya comenzaban a producirse. Prácticamente la Nueva España ya tenía cierta autonomía alimentaria y también sucedía en los virreinatos del Río de la Plata y del Perú. Eh, Esos dos virreinatos también tenían esa gran facilidad de poder producir lo que consumían y comerciar con los otros para poder incrementar su comercio. Vamos, eran demasiado independientes. Y a los Borbones esto no les gusta. Por esa razón es por la que comienza una serie de reformas, las llamadas reformas borbónicas, con la finalidad de ahora sí hacer más dependientes a las colonias y convertirlas en verdaderas colonias para con España. Esto significa que tendría que eliminarse, por un lado, que la Nueva España, perdón, pudiera comerciar con otras colonias y con otros países.
tenía que comerciar directamente con España. Nada más. España era la encargada de comerciar con el exterior. Pero España, a su vez, compraba y le vendía a las colonias. Esto con la finalidad de generarle un superávit a España, que esos beneficios que tienen las colonias se los quede la península. Esto, reitero, hasta el siglo XVIII. Esto no es en el XVI, no es en el XVII, es hasta el siglo XVIII, con los monarcas Carlos III, Carlos IV, que son en su momento los monarcas más absolutos del momento. Pero en el siglo XVI y XVII no se da esta situación. Es hasta el siglo XVIII cuando comenzamos a obligar a que la Nueva España le compre directamente a España, por un lado. Por otro lado, los productos que produces van a tener aranceles, van a tener impuestos en algunos casos y en otros casos se van a prohibir. Es cuando viene la prohibición al tabaco. Se producía aquí en la Nueva España y bueno, pues se prohíbe la comercialización del tabaco, con muy poco éxito, de hecho. Se obliga a que España tenga el monopolio de ciertas cosas, ciertos vinos, ciertos quesos, ciertos productos, solo se pueden producir en España y España es quien a su vez los debe de vender al resto del imperio. Entonces, incluso comienza la visita de los superintendentes a los virreinatos y se dan cuenta de que la figura del virreinato no les está funcionando porque el virrey tiene mucho poder y porque además el virrey gobierna una amplia extensión de territorio y necesitan ellos tener más dividido. Entonces comienzan a surgir las llamadas intendencias. Se crea la Intendencia de Guadalajara, la Intendencia de México y las provincias, las llamadas provincias que también se empiezan a generar. Es aquí donde podemos ver que comienzan a surgir algunos de los estados de la República. De hecho, vamos a platicar un poco más adelante de cómo es que surge esta idea del federalismo en México y cómo es que México adopta un modelo político que tiene Estados Unidos, que es el federalismo, pero podemos decir que aquí es donde empiezan a surgir algunos de los pequeños estados que después se van a convertir en estados de la Unión. La figura del virreinato no desaparece por completo, la figura del virrey no es eliminada, pero sí se ve acotada por el surgimiento de otros poderes creados también por el rey, como son los intendentes, que a su vez también responden directamente al rey. Esto con la finalidad de tener más controlados los territorios y evitar una posible sublevación. El reformismo Borbón empieza desde el final de la Guerra de Sucesión, pero se agrava hacia finales del siglo XVIII. La intención de la corona española era tener un control total sobre las colonias, y ahora sí colonias americanas, como lo era el virreinato de la Nueva España, dividirlo en audiencias, ¿sí? Que tuviera distintas intendencias. El virreinato de La Plata, del Río de la Plata, que corresponde a lo que hoy es Argentina. El virreinato del Perú, que corresponde a la parte norte de Sudamérica. Y, por ejemplo, es ahí donde empiezan a surgir las distintas intendencias. Es cuando surge, por ejemplo, Venezuela, que el nombre de Venezuela significa Venecia pequeña, y se crea esta Venezuela, que en ese tiempo también abarcaba Colombia. Vamos a platicar un poco más adelante cuando veamos los procesos de independencia, cómo Venezuela y Colombia se independizan de España y después se separan.
se separa Venezuela y Colombia cuando la intención era crear la Gran Colombia. Centroamérica queda también fraccionada en algunos territorios. Es cuando comienzan a surgir estos que después serán los países de Centroamérica. Poco a poco, esta forma de separar los territorios fue en gran medida algo que la corona hizo con la intención de mantener el poder, pero se daría cuenta después de que ese fue un error. Quizá fue un gran error haber dividido primero a las provincias, porque así empezaron a generar más identidad propia. Reitero, los criollos ya tenían identidad como novohispanos y empiezan a tener también identidad del territorio de la Nueva España en el que habitan. Guadalajara, Nuevo León. Nuevo León, por ejemplo, era un reino como tal que se llamaba Nuevo Reino de León, y cuando México se independiza, el estado que surge de esa independencia es el estado de Nuevo León. Es uno de los estados originales, además, de la Unión. Y es la época, además, en la cual los territorios de Texas, de Alta California, de Nuevo México, se busca que sean poblados porque son desiertos. Se empieza a buscar la manera de que haya un gobernador que pueble esos territorios. Y es donde además empieza la política de aceptar colonos extranjeros. No importa que no sean novohispanos, siempre y cuando pueblen el lugar. Y bueno, en gran medida serán colonos norteamericanos los primeros que van a empezar a llegar. Colonos británicos primero y estadounidenses después, porque la independencia de Estados Unidos sucede en 1776, en el último cuarto del siglo XVIII, y poco a poco empieza a poblarse esos territorios, pero de norteamericanos. No son poblados por nacionales, por personas de la Nueva España. Y esa obviamente va a ser una bomba que le va a estallar al Estado mexicano en 1846. Pero poco a poco empieza a haber cada vez más una identidad como novohispanos y además una molestia generalizada para con España. ¿Por qué? Porque está imponiendo nuevos impuestos, nuevos aranceles, nuevos estancos, está obligando a que se le compre exclusivamente a España, y bueno, esto, reitero, va a generar un problema que poco a poco las colonias empiezan a darse cuenta de esta situación, pero el detonante de la independencia no vendrá aquí. Esta es la causa principal. La causa principal de la independencia son las reformas borbónicas, pero la, digamos que el detonante de que surgiera la independencia viene cuando España es invadida por Napoleón. Cuando Napoleón Bonaparte invade España y coloca a su hermano como rey de España, las colonias, en una intención entre que apoyo y no a España, se sublevan contra el gobierno local. Importante mencionar que cuando Hidalgo se levanta en armas en 1810, él no grita Viva México, porque no existía México, él de hecho grita muera el mal gobierno, y casi con toda seguridad viva Fernando VII, que era el rey de España. Lo que inició como una cruzada de apoyo hacia Fernando VII termina como una guerra de independencia. ¿Por qué?
porque la guerra de independencia de, de México no era desde un inicio un movimiento de independencia, pero el gran descontento que había para con España era tal que las colonias vieron aquí sí la oportunidad de separarse. Reitero, en el siglo XVIII no hubo esto, no surge esto en el XVIII, a pesar de que España también fue objeto de una guerra, también había dos herederos al trono, también era un desajuste lo que había en España, pero las colonias se mantuvieron en ese momento. Pero 100 años más tarde no sucede así cuando España se ve invadida por el Imperio francés. Esto debe quedarnos muy claro para efectos de comprender el movimiento de independencia que vamos a platicar en la sesión próxima. También podemos hacer notar que la Nueva España para entonces tenía ya un vasto territorio, una población muy grande y una división de castas que era un tanto cuanto incómoda con las ideas de la época. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, formulada el 4 de julio de 1776 en Filadelfia, decía una de las frases más famosas de la historia, que es que todos los seres humanos son libres e iguales, nacen libres e iguales. Y esa, ese postulado comienza a ser cada vez más generalizado en la época y hay una parte de la Declaración de Independencia que refiere el derecho a la búsqueda de la felicidad. Esto hace mella también en la Nueva España porque sobre todo los criollos, decían, bueno, ¿por qué yo no puedo acceder a los cargos públicos más altos? ¿Por qué si yo estudio en el seminario solo puedo llegar a ser capellano, a lo sumo párroco, pero no puedo ser obispo ni arzobispo? ¿Por qué si yo trato de meterme a la política, pues voy a tener un cargo ahí menor, pero nunca podré llegar a ser virrey de la Nueva España si soy oriundo de aquí? ¿Y quienes están haciendo esto? Son los españoles peninsulares. Comienza a haber una animadversión hacia los españoles peninsulares, porque, revelación para todos ustedes, por si no lo sabían, pues el cura Hidalgo era criollo. Allende, Aldama, Matamoros, la Corregidora, todos ellos eran criollos. No eran indígenas, eran criollos. De hecho, el caso de Morelos es bastante particular porque Morelos era afrodescendiente, descendía de africanos, pero estaba registrado como criollo. Sus documentos estaban como criollo y por esa razón él fue educado como criollo y tuvo los privilegios que tenía un criollo, pero es esta clase de los criollos y no los indígenas y no los españoles peninsulares los que se levantan en armas finalmente para buscar la independencia. Son los criollos. Reitero, estaba prohibida en ese entonces la esclavitud, aunque existía en la práctica. Comienza a surgir esto como que de cumplir las leyes a la mexicana, de que, bueno, está prohibido en el papel, pero en la práctica las cosas son así. Es exactamente como empieza a pasar en la Nueva España. Está prohibida la esclavitud, pero se traían esclavos de el África, pero no estaban registrados. No había un registro como tal y muchas veces por eso es por lo que en algunos casos pues estaban como criollos o como indios. De hecho, reitero el caso de Vicente Guerrero, por ejemplo,
o de el cura Morelos, los dos eran afrodescendientes, pero sus documentos estaban como criollos. Y entonces por esa razón es por la que son educados como criollos y tienen algunos de los derechos y privilegios que tenían los criollos, que, reitero, ya para el siglo XVIII empieza a ser diferenciado. En el XVI y XVII no, pero en el XVIII empieza a ser que los españoles tienen muchos derechos, los criollos tienen poquito, bueno, bastantes menos, los indígenas pues casi no, y los afrodescendientes pues menos, esos son invisibles prácticamente. Pues bien, voy a dejar hasta aquí el tema. Por favor estudien para el examen. Eh, Cualquier actividad que falte de entregar por parte de ustedes, háganla y entréguenla antes del día 9. Su ensayo tiene que estar entregado antes de esa fecha para que tenga valor como derecho a examen. Si está copiado de internet, no van a tener derecho a examen. Así que bueno, lo tienen que redactar ustedes. Bien, muchas gracias, que tengan ustedes un excelente día.